que aquí constancia, que los trabajos, fecha de entrega, última fecha de entrega, el 31, lunes, ¿ya? Antes de las 00 horas. Eso es decir, ¿Incluyendo lo de ahora, la tarea de ahora? no, la tarea de ahora la estamos construyendo. No, Ah, pero ok, o sea, me refiero yo al trabajo, el trabajo de los informes, ya. fecha final límite, lunes 31 hasta las 00 horas. Es decir, que podemos tener clase, me pueden hacer unas preguntas, hacer algunas correcciones si es que quieren, y luego me la envían al aula, ¿de acuerdo? Ya, profe. Pero con eso me gustaría comenzar, porque ¿cuál ha sido el error habitual que he encontrado yo en los trabajos? Por ejemplo, anamnesis. Cuando ustedes describen qué es una anamnesis, tienen que buscar en la literatura qué es y para qué sirve. Y cuando buscan en la literatura, ya tienen la bibliografía que debe ir al final de cuando terminen de hablar de anamnesis. Entonces, una anamnesis es, sirve para, en actividad física o en salud, qué sé yo, promoción de la salud, se utiliza cuando, En este taller utilizamos la siguiente, que fue producto de que el profesor entregó este modelo y nosotros podríamos adaptar este modelo. Perfecto. La aplicación de este modelo yo la hice vía internet, la hice vía telefónica, la hice vía presencial. Los principales errores o dificultades que encontré fueron las siguientes, y describa lo que a usted le pasó. ¿Ya? Luego, de las conclusiones, porque yo entrevisté o apliqué la anamnesis en un joven adolescente, en una abuela y en un deportista, es que, y usted pone las conclusiones. Entonces, de acuerdo a esto, el adolescente se podría integrar, qué sé yo, el deportista tiene que hacer una revisión, por ejemplo, de su sistema cardiovascular, porque no tiene una buena prescripción ahí, sino que siempre lo ha hecho de manera espontánea. Sin embargo, él tiene un familiar directo que tuvo un problema de un infarto. Y la abuela, la abuela para los parámetros normales de un adulto mayor se encuentra bien, por lo tanto ella se podría integrar a actividades de esta naturaleza o de esta otra naturaleza. En eso consiste el trabajo. ¿Ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, índice de recuperación cardiovascular. ¿Qué es el índice de recuperación vascular? ¿Para qué se usa? ¿Cuándo se usa? Y ese es un trabajo que debe hacer cada uno de ustedes en la teoría. Lo demás se los di yo el protocolo para medir. Entonces, cuando ustedes midieron, pueden decir, bueno, el profesor dijo, nos enseñó de esta manera. Sin embargo, cuando yo lo apliqué, tuve estas otras dificultades y las subsané de esta manera, con un reloj, con un, qué sé yo, con un metrónomo, o tuve problemas con esto que no lo pude solucionar. Entonces, cuente la realidad de lo que le ocurrió. Los resultados fueron estos. Entonces, con estos resultados se puede decir que la persona 1, el sujeto 2, la persona 3, qué sé yo, y anotar a continuación la bibliografía. De nada de nada sirve poner todo el protocolo que yo ya les entregué. El protocolo lo pueden poner en anexos si quieren, pero lo importante para este trabajo es cómo usted tomó la experiencia, cómo aplicó, qué le ocurrió en la experiencia y qué encontró en la teoría, qué dice la bibliografía respecto a medir estos temas y por qué medirlos. Por ejemplo, se sabe que la potencia aeróbica o el volumen máximo de oxígeno es la cualidad que es el mejor indicador de la salud de una persona. Pero hay que ver quién lo dice, por qué lo dice, cómo medirlo, cuando la persona es de baja aptitud física o es de tercera edad,
qué sé yo, cómo medir a deportistas, cómo medir a niños. Ese es el aporte que tienen que hacer ustedes para que demuestren que de verdad están en condiciones de evaluar ya, y no solamente en condiciones de medir. ¿Se entiende un poco la idea? Michelle, acabo en la mañana de leer tu documento, así que después te respondo, ¿ya? Ya, profe, gracias. La Indra ya conversamos, ¿no es cierto, Indra? Sí, profe. ¿Y ahí te quedó claro eso? Del aporte de la teoría que hay que hacer, que Sí, esa la tienen que hacer ustedes, ¿ah? ¿Ya? Entonces, sí, ya. Ayer la estuve haciendo. claro, y en la introducción decir que pueden hacer una introducción general o pueden hacer una introducción por cada uno de los tests y los capítulos que hemos visto, ¿ya? Así que sean creativos en eso, ¿ah? Sigan un formato. Ustedes no han tenido todavía el curso de metodología de investigación, ¿no? No. No, ya, No, donde les enseñan a hacer informes de investigación, que esta es una pequeña investigación que están haciendo ustedes. Entonces, lo primero es decir de qué se trata el trabajo. Este trabajo se trata de aplicar talleres para aprender a medir, que significa asignar números, etcétera, y también evaluar, es decir, emitir juicios a partir de juicios fundados, a partir de información fundamental que está descrita en los artículos científicos y en las teorías respectivas. Entonces, cuando ustedes desarrollen cada uno de los temas, tienen que decir qué es, por ejemplo, potencia aeróbica o volumen máximo de oxígeno, para qué sirve, cómo se mide. En este ejemplo, en este taller, ¿qué van a medir ustedes? ¿A quién van a medir? ¿Qué dificultades encontraron cuando midieron? Algunos lo resolvieron tecnológicamente. ¿Se acuerdan que me decían que con su reloj que tiene GPS lo pudieron resolver? Otros no, tuvieron que medir la distancia. Era muy temprano, estábamos en tiempo de pandemia, en fin. Expláyense en eso. Y después las conclusiones. Para la persona 1 se sugiere que, la persona 2, etcétera, la persona 3, en fin. Porque, por ejemplo, hay personas que son físicamente muy aptas, pero a lo mejor están desentrenadas por este periodo de pandemia. ¿Ya? Y bueno, ¿y ahí qué sugieren ustedes? ¿Ya? Bueno, vamos entonces, queda claro entonces la tarea para el lunes, ¿no? sí, profe. Perfecto. Veamos entonces pauta de observación global. La primera que habíamos visto era una pauta de observación analítica. Entonces, escala de apreciación del equilibrio dinámico en la escuela primaria, en la primaria, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el objetivo aquí? Medir el equilibrio dinámico en la escuela primero básico, segundo básico. ¿Ya? ¿Cuál es la tarea? Caminar sobre una viga, un tronco de árbol, una escala ubicada horizontalmente, etcétera. Esa es la tarea, que el alumno camine libremente sobre. Bueno, aquí está claro cuando obtiene 0 puntos, cuando el niño se niega a hacer el recorrido. Y aquí hay que tener dos observaciones. Uno, cuando el niño se niega o cuando el niño no puede hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, hay niños que sufren de vértigo y no puede hacerlo. Pero no es que se niegue porque se niegue, sino es que porque no puede hacerlo. Bueno, ahí ustedes pueden hacerla. Entonces, esta es una escala de 9 puntos, donde 1 es
la conducta mínima, donde el niño o niña atraviesa sujetándose continuamente del objeto. Y 10 puntos, lo máximo, es cuando el niño atraviesa caminando y mantiene un ritmo regular sin movimientos de contrabalanceo. Contrabalanceo es cuando uno hace así con los brazos por el lado. Entonces, ¿cuándo obtiene 2 puntos? Cuando el niño atraviesa cayéndose más de una vez. Primero uno, cuando lo hace, pero afirmándose, lo hace sin afirmando, pero se cae 2 veces o más. 3 puntos, el niño atraviesa caminando y tiene que detenerse y sujetarse del objeto más de una vez. 4 puntos, el niño atraviesa caminando, se detiene y se ve obligado a impedir su caída sujetándose el objeto con las manos. 5 puntos, el niño atraviesa caminando y mantiene un ritmo regular, pero se cae una vez. En fin, entonces cuando se aplica esta pauta tiene la virtud de que la persona ejecuta la tarea y tú sabes inmediatamente dónde ubicarla. El niño atraviesa caminando con una ligera vacilación, está en 8 puntos. El niño atraviesa caminando sin vacilar, pero se ayuda en contrabalanceo con los brazos, 9 puntos. Inmediatamente. Entonces, esta es una pauta que no es fácil de construir, pero es muy fácil de aplicar. A diferencia de las pautas analíticas, que son muy fáciles de construir, pero son más largas para aplicar porque hay que ir definiendo, por ejemplo, si tuviéramos que definir esta criterio por criterio, primero, uno de los criterios sería el ritmo regular, el ritmo de caminar que mantiene el niño sobre la viga. Otro criterio, otra dimensión sería movimientos de contrabalanceo. Otra dimensión serían vacilaciones. Otra dimensión serían caídas o afirmarse del objeto. Se afirma poco, se afirma siempre, se afirma mucho, se afirma una vez, se afirma 2 veces. Y ahí es una pauta de observación analítica. Pero en esta pauta de observación global, una vez que está diseñada, vemos la ejecución de la tarea e inmediatamente sabemos dónde ubicar a la persona de acuerdo al prediseño que hemos hecho. Veamos lo mismo en un ejemplo que ya habíamos visto antes. Escala de apreciación integrada o global del contraataque iniciado por el arquero de handball. ¿Se acuerda que antes habíamos visto esta? Mira, es la misma, pero ahora la vemos de manera global. Esta es la tarea que tienen que hacer, una vez analítica y la otra global, pero de una habilidad táctica, recuerden, o expresiva. Entonces, lo peor que ocurre aquí es que el arquero recupera el balón lentamente y lo pasa involuntariamente a un adversario. Eso es lo peor que puede pasar. Y lo mejor que puede pasar es que el arquero recupera el balón rápidamente y efectúa un pase preciso y potente a un compañero desmarcado. Profe, los números que tiene al lado son las valoraciones. Exactamente. Ay. Esta es la evaluación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, cuando tú ves lo que hizo el arquero, tú dices, a ver, ¿dónde está? Ah, corresponde al 6. Entonces, cuando tú tienes que corregir después a un arquero, le dices, mira, antes de entregar el balón, preocúpate que tu compañero esté desmarcado.
etc. Y esto después te va a hacer más fácil la corrección y la formación en el deporte. Esto es una pauta de observación global. ¿Ya? Veamos otra, que es, todavía está, esta es una intermedia entre analítica y global. Por ejemplo, ejecutar en grupo una coreografía establecida sobre una melodía entregada. ¿Ya? ¿Alguien me habló? ¿Me preguntó algo? ¿No? Entonces, uno de los aspectos aquí de la dimensión, respeto a la secuencia y a la fluidez del encadenamiento. Y aquí hacen una, cuando es 4, cuando es 3, cuando es 2, 1, respecto del ritmo. Cuando la ruptura, déjame correr esto para acá. Ahí está. Entonces, cuando la ruptura de la estructura rítmica, pero es incapaz de recuperarse. ¿Eh? Y cuando respeta la estructura rítmica a lo largo de todo el encadenamiento, perfecto, 3 puntos. Exactitud de los gestos y de los desplazamientos. Cuando estaban hacerlo igual a lo que estaba previsto, 3 puntos. Un error en los gestos, pero respeto de los movimientos, 2 puntos, etcétera. Y aquí da el máximo puntaje, 10 puntos. Porque aquí se puede tener 3, 6, 10 puntos. De todas maneras, ustedes tienen que valorar qué es lo más importante de observar en este objetivo y en esta tarea. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante? Y eso es lo que ustedes tienen que cuidar para que la asignación de puntaje sea la apropiada. Preguntas, consultas, sugerencias, apoyos, colaboraciones. ¿Se entiende lo que es una pauta de observación global y una analítica? De todas maneras, como estas quedaron grabadas en esta clase y en la clase anterior, vuelvan a revisarla, porque la idea es que el próximo lunes revisemos el avance de la tarea, primero lo analítico y después lo global. Y si eso está bien con las correcciones, vamos a dar entonces una fecha para que usted entregue esas tareas. ¿Ya? Corregidas, bien hechas, puede preguntarle a mucha gente hasta que le quede una muy buena tarea. ¿Ya? Lo mismo en los informes. ¿Alguna consulta? Juan José, ¿te queda claro? Javiera. Sí, profe, clarísimo. Bien. Arturo. Michelle. Sí, Sí, profe. profe. Ya, perfecto. Indra, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, sí, profe. ¿Más tranquila ya con lo que es, con las correcciones de hoy día? Sí, Sí. Michelle, ¿te quedó claro las correcciones de hoy día? Porque seguramente es lo mismo que voy a observar en tu Sí, documento. Ya, sí, de hecho ya cambié algo. ya, perfecto. Yo la voy a revisar durante el día y yo creo que ya porque sigo en reuniones y en clase hasta las 6:30 de la tarde, así que probablemente te responda más tarde, ¿ya? Ya, profe. Ya. Entonces, cuídense mucho, nos vemos el lunes. Traigan las tareas porque las tareas de ustedes van a ser el insumo para esa clase, para hacer las correcciones y luego proceder ya a avanzar en las materias. ¿Ya?
Ya, profe. Oye, Profe, esperen esperen un poquito. ¿Sabe qué? Me dicen que el lunes hay receso de... ¿verdad? ¿Ya? Sí, profe, Sí, la próxima semana hay hay receso. receso. Ah, verdad. Perfecto. Rayos. Entonces, espero alguna sugerencia de ustedes. ¿Ya? Profe, consulta. Si yo mi trabajo lo tuviera listo ya y se lo quiero enviar durante el fin de semana, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Ya. No hay problema. Entonces, esta tarea de, de los test analíticos y las pautas de observación global queda para el próximo lunes 7 de junio. ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Y la entrega de todas maneras, esta entrega entonces, de todas maneras para este lunes. ¿Ya? Por favor. Ya. Ya, Ya. profe. Ya. Cuídense mucho. Un abrazo. Me alegro Igual, que profe. hayan conseguido con éxito que todos tengan su chip. ¿Ya? Ya, un abrazo, que estén bien. Chao, profe, que Chao, Ya, esté chao. bien. profe, Chao. cuídese. Igual, chao, chao.